Bien, buenos días para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la siguiente clase de biología, ciclo 3, grados sexto, séptimo. Y entonces hace 8 días que estuvimos retomando un poco el concluir lo que tiene que ver con el origen del universo y la organización del mismo, del sistema solar, de las características de las galaxias, específicamente de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y un poco hablando acerca de sus planetas y de sus órbitas, habíamos quedado en que de tarea era obligatorio trabajar sobre las primeras 10 preguntas del módulo que cada uno pues debe tener y que ha adquirido a través de su director de sede. Entonces, les había dicho hace 8 días que vamos a ir rotando. Yo voy diciendo quién va leyendo la pregunta completa, la pregunta y todas las opciones. Y luego en el chat cada uno va a ir escribiendo cuál considera que es la opción de respuesta correcta. Entonces lo vamos a ir haciendo. Entonces, Emily y Daniela, por favor, nos ayudas a leer la pregunta número 1 y todas sus opciones y el resto, entonces en el chat va a ir escribiendo qué respuesta considera adecuada para la pregunta número 1. ¿Cómo se organiza el universo y la vida? La primera, la principal teoría que explica el origen y la evolución del sistema solar. A. Nebular. B. Del Big Bang. C. Del universo oscilante. D. De las cuerdas. E. Del plasma. Listo, Emily, gracias. Entonces, por favor, cada uno en el chat escribe cuál considera que es la respuesta a la pregunta número 1, frente a lo que investigó, lo que piensa, lo que considera. Entonces allí será A nebular, B, solamente escriban la opción, si A, B, C, D o E. Entonces A nebular, B de Big Bang, C del universo oscilante, D de las cuerdas, E de plasma. No llevo ni una respuesta de 5 personas conectadas. Listo, Tania dice que la B. Emily y Steven también dicen que la B. Josué, igual. Listo, entonces sí, evidentemente, ¿cierto? Esa teoría, Sofía también, que explica el origen y la evolución del sistema solar a nivel científico, pues es la teoría del Big Bang. Listo. Ahora le corresponde leer a Josué. Josué, por favor. Sí, señora, pero estoy teniendo un poquito de problemas de conexión, entonces si me escucho un poquito mal, es por eso. Ok, dale. La segunda pregunta ahí, Sí, señor. Y las opciones de respuesta. cuando la luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, se denomina A, apogeo, B, conjunción, C, cuadratura, D, oposición o E, perigeo. Listo, opciones de respuesta, por favor, en el chat. Cada uno. ¿Cómo se llama cuando la luna se encuentra entre el Sol y la Tierra? ¿Cómo se llamará ese proceso? Listo, Steven dice que A. El resto que dice Tania dice que B. Sofía dice que no, que la A. Y el resto no dice nada. Steven, 2, 3, 4, bueno, falta uno ahí. Entonces, ese proceso se llama conjunción, ¿listo? La opción correcta es la B. Entonces, quienes tienen la B, pues bien. Quienes no, por favor, la vamos corrigiendo, ¿listo? Entonces, señalan que la B es la respuesta correcta. Por favor, la van corrigiendo porque recuerden que al final del semestre, pues, la idea es que cada uno entregue ese módulo corregido. Por eso lo hacemos en clase, digamos, la corrección, la retroalimentación. Profe, Entonces, qué pena, es que a mí me acaba de llegar el módulo ayer, entonces no sé qué página del módulo estamos la haciendo ahorita. primera, estamos en la pregunta número 1 de la clase de biología. Entonces es la página, es como la página 2.
Se va Vale, muchas gracias. primeras, ¿listo? La primera asignatura es biología y pues estamos pregunta uno, entonces señalando que es la respuesta B, la pregunta 2 también es la B y pues ahí vamos. Eh, Continúa Sofía, Sofía Sánchez. Sí, señora. Mm, el punto de órbita más distante de un planeta respecto al Sol se denomina A, afelio; B, perihelio; C, zodíaco; D, sínodo; E, vector. Listo, respuestas por favor en el chat para la pregunta número 3. Listo, entonces Entonces, el punto orbital más distante de un planeta respecto al Sol se denomina, sí, evidentemente, afelio. Afelio. Entonces, la tercera pregunta tiene como respuesta la opción A. Steven, por favor, lee la pregunta 4 y sus opciones de respuesta. Steven El Rivera. planeta con mayor periodo orbital es Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Neptuno. Listo, gracias. Entonces, ¿qué planeta de esos tiene mayor periodo orbital? ¿Cuál estaría más distante del Sol? Respuestas en el chat, por favor. Josué dice que Neptuno, Tania dice que Júpiter, Steven también dice que Júpiter, no, perdón, que Saturno, la de Saturno, perdón. Por acá Sofía Saturno, listo, entonces miren, ¿cuál está más distante? Miren, Saturno está por acá, ¿sí ven? Neptuno es el último, ahora de los 8 planetas. Entonces la respuesta correcta ahí es la E. Por favor, quienes tienen otra, van corrigiendo. Entonces, Neptuno es el que tiene mayor periodo orbital porque está más distante del Sol. Por acá, número 5. Entonces, si vamos en Steven, sigue Tania. Por favor, nos ayudas a leer las 5 y sus opciones de respuesta. La estrella más próxima a la Tierra es A, Sol; B, próxima Centauro; C, Sirio; D, Betelgeuse; E, Aldebaran. Listo. Entonces, ¿cuál es la estrella más próxima a la Tierra? ¿El Sol, Próxima Centauro, Sirio, Betelgeuse o Aldebarán? Respuestas en el chat a la pregunta número 5, por favor. Josué dice que la A, bien dice que la B, Sofía la A. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estrella más cerca al nuestro planeta? Miren, el Sol, recuerden que es nuestra estrella, de ahí que se llame el planetario solar, es nuestra estrella principal. Entonces, evidentemente, respuesta correcta A, el Sol. Entonces, por aquí, listo. Tania, Derly, por favor, lees la pregunta número 6 y las opciones de respuesta. Derly González.
Bueno, parece que Derly no tiene la posibilidad. Emily, de nuevo, entonces lee la 6, por favor. ¿Qué son las nebulosas? A. Son restos de un agujero negro de baja intensidad. B. Son las galaxias irregulares en los entornos de la Vía Láctea. C. Son las emociones de un quasar terrestre. Generación. D. Son gases y polvos cósmicos concentrados. E. Son figuras estelares que realizan el cielo nocturno. Listo, entonces respuestas a la pregunta 6, por favor. ¿Qué son las nebulosas? Eso también lo estuvimos revisando en la clase. ¿Qué serían entonces por definición las nebulosas? Josué dice que la D. Entonces, exactamente, las nebulosas son gases y polvos cósmicos concentrados. Entonces, respuesta correcta D. Josué, por favor, la 7. Mm, La dinámica orbital de los planetas y las galaxias se ve a la siguiente fuerza. La A, fuerza gravitatoria. B, fuerza electromagnética. C, fuerza nuclear débil de presión de radiación. E, fuerza nuclear fuerte. Listo. Entonces, respuesta para la pregunta número 7. La dinámica de que los planetas y las galaxias, ¿cierto? Estén atraídos y generen en organización un sistema como el planetario solar, es gracias a qué tipo de fuerza. Fuerza gravitatoria, electromagnética, nuclear débil, presión de radiación o fuerza nuclear fuerte. Respuestas en el chat, por favor. ¿Qué fuerza será? Listo, por acá dicen que electromagnética. ¿Qué más dicen? Solo una persona. Su respuesta también, Tania dice que electromagnética. Listo, José dice que la A. ¿Listo? Entonces, por acá Steven también dice que la A. Entonces, recuerden que la fuerza de gravedad, lo mismo que se conoce como fuerza gravitatoria, es una fuerza de atracción, que es la que permite precisamente que cada planeta esté orbitando alrededor del Sol. Como la estrella tiene una mayor masa, pues genera mucha atracción y a eso se le conoce como la fuerza gravitatoria o fuerza de gravedad. Número 8. Número 8. ¿En qué se sustenta la teoría del universo estacionario? Entonces, A, en la filosofía aristotélica y la física de Isaac Newton. B, en la filosofía platónica y las matemáticas gaussianianas. C, en la física de Einstein y la geometría no euclidiana. D, en la filosofía marxista y la mitología griega. E, en la geometría de Arquitas y la física leibniziana. Entonces, ¿qué investigaron? ¿En qué se sustenta la teoría del universo estacionario? Que es todo lo contrario al universo oscilante, ¿cierto? O al universo expansivo. Cuando hablamos de universo estacionario, es porque no se modifica, simplemente se genera y hasta donde se generó, pues se supone que quedó creado el universo y no sigue creciendo y no sigue expandiéndose. Entonces, ¿qué dirían para la respuesta número 8? Que investigar en qué se basa o en qué se sustenta eso. Respuestas. ¿Nadie?
Bueno, ahí había que investigar, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta ahí es la respuesta E, ¿listo? En la geometría de Arquitas y la física Levisiana, que básicamente es lo que les decía, el universo se crea a partir de la explosión, pero no se sigue expandiendo, distinto al Big Bang, que dice se expande y sigue creciendo, ¿cierto? O el oscilante que dice se expande, llega a un punto donde vuelve y se concentra y vuelve y se expande. Número 9. Entonces, si vamos a Josué, Sofía, número 9, por favor. Cuando el núcleo de una super- superestrella se comprime totalmente hasta desaparecer, se transforma en A, pulsar, B, estrella neutrónica, C, estrella fugaz, D, supernova, E, agujero negro. Listo, gracias. Entonces, cuando el núcleo de una superestrella se comprime, ¿qué podrá llegar a formar? ¿O en qué se transforma? Entonces, respuestas, por favor, en el chat. La tarea hasta que el número de pregunta era. ¿Quién me dice? Hasta la 10. Hasta la 10, gracias, Emil. Listo, Sofía dice que la E en un agujero negro. Y nadie más, ¿qué pasó? Era hasta la 10, ¿no? Tania también dice que la E, Alejandro. Josué dice que la D, que en una supernova. ¿Listo? Entonces, sí, la respuesta correcta es la E, en un agujero negro. ¿Listo? Cuando el núcleo de la superestrella se comprime totalmente, realmente se transforma. Entonces, ¿qué es lo que desaparece? La superestrella, pero se convierte en un agujero negro. ¿Listo? Y número 10. Entonces, digamos, Sofía, Steven, número 10. El hombre antes del universo es materia acabada y perfecta, el único capaz de aus- auscultarlo, algo insignificante, el reflejo de la materia degenerada, solo un accidente casual. Listo, gracias. Respuesta. El hombre ante el universo, ¿qué será? Materia acabada y perfecta, el único capaz de auscultarlo, algo muy insignificante, el reflejo de la materia degenerada o solo un accidente casual. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, Alejandro dice que la A, materia acabada y perfecta. Tania dice que está de acuerdo. Sofía igual. Y pues no, el hombre no es materia acabada y perfecta. ¿Sí? Desde la ciencia también consideramos que sería muy subjetivo hablar de perfección. Realmente el hombre ante el universo es B, el único capaz de auscultarlo, es decir, la única especie capaz de investigarlo, de curiosearlo, de revisarlo, de analizarlo. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta para la pregunta 10, la B. Entonces, bueno, ahí ya vamos las 10 primeras preguntas del mundo, ¿cierto? Permítanme un momento y ya vuelvo y les comparto pantalla. Entonces, vamos a ver un videito muy corto sobre una explicación muy sencilla frente a las fases de la luna, como para terminar entonces esa parte del universo. Te sorprende lo rápido que está creciendo tu hijo. El tiempo está volando. No dejes pasar un minuto.
La Luna es nuestro único satélite natural. Pero, ¿sabes por qué brilla? Averigüémoslo. Hoy hablaremos del único satélite natural que tiene la Tierra, la Luna. Mi primo me dijo que no tiene luz propia. ¿Es verdad, maestra? Sí, es cierto, Maiko. ¿Y entonces por qué brilla? Porque en ella se refleja la luz que viene del Sol, y aunque parece que cambiará todo el tiempo, siempre le vemos el mismo lado. La Luna tiene dos movimientos distintos. El primer movimiento es el que hace sobre sí misma y el segundo es el que hace alrededor de la Tierra. ¿No es sorprendente? Tarda casi 28 días en dar vuelta alrededor de la Tierra y el mismo tiempo en dar una vuelta sobre sí misma. Por eso siempre le vemos la misma cara. Pero entonces, ¿por qué siempre la vemos de formas distintas? A veces está llena, otras noches es una media luna. Cada una de esas formas se llaman fases de la luna. Cuando pasan los días, el reflejo de la luz del sol sobre la luna es diferente. Por eso vemos diferentes partes iluminadas, así podemos ver la luna llena y la luna nueva, o la luna menguante y la luna creciente. Todas son distintas gracias al sol. Vemos siempre la misma cara de la luna, no solo porque se mueve alrededor de la Tierra, sino porque además gira sobre sí misma. ¿Sabes, Natalia? Ayer vi el hombre lobo en la televisión. Sí, estuvo genial. Yo también la vi. ¿Has visto que el hombre lobo se convierte cuando hay luna llena? Sí. Cuando hay luna vacía, ¿en qué se convierte? Porque nunca vi que la luna estuviera vacía. No, Santiago, no existe algo como la luna vacía. Lo que sucede es que se ven diferentes partes iluminadas. ¿Y por qué? Tú estás parado en la Tierra. ¿Ese muñeco soy yo? Sí, eres tú en diferentes momentos. En cada lugar donde se ubique, la luna recibirá luz del sol que iluminará lugares diferentes de sus caras. ¿Y si la luna girara sobre sí misma más rápido o más lento que lo que tarda en dar una vuelta a la Tierra? Entonces sí se vería la otra cara, es decir, el punto se iría desplazando de nuestra vista. Primero vemos luna nueva y con el correr de los días, o mejor dicho de las noches, va apareciendo una parte cada vez más iluminada hasta convertirse en luna llena. Y luego irá desapareciendo esa parte iluminada hasta volver a verse oscura. Pero entonces el lado que nunca vemos está iluminado cuando la luna está entre la Tierra y el Sol. O sea, en la luna nueva. Eso del lado oscuro me suena a una película muy conocida. Si sabes cuál es, danos un like. Y si no, también. Suscríbete y respóndenos. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Y por qué? ¿Listo? Entonces, frente a lo que tiene que ver con la Luna, que es nuestro satélite, ¿listo? Entonces, pues algo que llama mucho la atención precisamente es que no tiene luz propia, ¿cierto? Pero la podemos observar, o esa iluminación, pues, de la Luna que mostraban en el video, que es lo que conocemos como las fases de la Luna, ¿cierto? Entonces, aquí claramente nos explican cosas importantes, ¿no? La luna tiene un proceso también denominado de rotación, que es cuando gira sobre sí misma, y tiene un proceso, ¿cierto?, de traslación, que son alrededor de 28 días. Entonces, esos procesos hacen que efectivamente la podamos visualizar de distintas maneras dependiendo la iluminación que genera el sol sobre ella, iniciando pues con una luna nueva, ¿cierto? Una luna creciente, una luna menguante, hasta que podemos llegar a observar una luna llena. Pero básicamente esa es la razón del por qué, por sus procesos de rotación y de traslación en relación entonces a cómo el sol la ilumina y cómo nosotros la podemos visualizar dentro de esas fases básicas, ¿no? O sea, esos serían 4 fases, aunque muchas veces, por ejemplo, los calendarios muestran eh, más cantidad de fases, dependiendo pues la clasificación. ¿Alguien me puede responder? La clase pasada vimos el video sobre teorías del origen de la vida. ¿Alguno de los 7 puede responder?
alérgico a los gatos? Alegra te invita a adoptar uno. Del 16 de marzo vamos a tener Es que no habla. la posibilidad de adoptar a ese gatito. Adopta tus alergias haciendo posible un amor imposible. Conoce más en www.ad. Entonces, solo listo, como tal otra vez, solo para retomar y recordar. Entonces, luego de pasar del origen del universo, recuerden que es importante hablar acerca de entonces cómo surge la vida en este universo. Entonces, habíamos dicho, bueno, el creacionismo es la teoría socialmente más aceptada, ¿cierto? Porque pues dice que Dios creó el universo y por lo tanto pues también generó la vida. Pero también entonces habíamos hablado de que aparecen teorías como la generación espontánea, que dice que uno puede generar vida a partir de cosas inanimadas. Entonces por allá apareció alguien que dijo que se podían obtener, por ejemplo, ranas, mariposas, insectos sencillos, algunos roedores, a partir de cosas que no tuvieran vida, ¿sí? Y digamos que funcionó durante un tiempo, ¿sí? Pero luego pues dicen, no, venga, hay que comprobar eso. Y se comprueba con algo que es el experimento de Francisco Redi. Y básicamente, ¿qué hizo este señor? Pues tratar de comprobar que la vida no puede surgir a partir de cosas que no tengan vida. Entonces, en el experimento de Francisco Redi, él lo hace con unos trozos de carne y logra explicar cómo surgen esos organismos, por ejemplo, sencillos como trozo de carne, que es algo que efectivamente ya no tiene vida, que proviene de una res, ok, pero que tuvo vida, pero ya cuando hablamos del trozo de carne, no. Entonces vamos a ver acá este pedacito. La teoría de la generación espontánea sugiere que a través de una fuerza vital se podía dar vida a cosas que no tienen vida y así obtener ranas y lombrices a partir del lodo, moscas a través de la carne podrida, insectos de la madera en descomposición o ratas a partir de restos de comida o ropa vieja. En 1668, Francesco Redi, a través de un experimento, colocó carne en unos frascos, unos estaban destapados y otros tapados. Al paso de los días, observó que en el frasco donde se puso un tapón, la carne estaba en estado de descomposición, pero no había evidencia de vida. En el frasco que tapó con tela, la carne se encontraba en las mismas condiciones que en el primer frasco, pero las moscas habían puesto huevecillos y había larvas. Y en el último frasco que estaba destapado encontró la carne llena de huevos y larvas. De esta manera demostró que la vida no se genera de forma espontánea como se creía con la teoría de la generación espontánea. Interesante, ¿no? Entonces, este señor Francisco Redi dice, no, vea, ese cuento de que usted puede a partir, por ejemplo, de lodo tener ranas y lombrices, o de carne en descomposición, moscas, o a partir de palos, insectos, o de cosas de comida, restos de comida, roedores, pues no es tan cierto, porque si así fuera, pues en este experimento, ¿cierto? Sí o sí hubiese podido obtener vida acá directamente en este frasco, porque igual los 3 trozos son algo que no tiene vida. Y realmente lo que comprueba es que depende de una interacción con el medio. Entonces, por ejemplo, la que estaba completamente sellada, las moscas posiblemente ni siquiera la percibían, se descomponía, sí, pero las moscas no lograban ingresar a ella. En la que tenía la malla, la telita esta, las moscas lograban percibirla porque sí, pues esos huequitos hacían que la pudieran detectar, pero sus huevos y sus larvas quedaban ahí sobre la tela porque no podían llegar a pasar. Lo que demostraba, no, vea, estos insectos surgieron posiblemente de otros, pero no directamente de la carne en descomposición, no directamente de algo que no tiene vida. Y lo mismo, entonces, acá, ¿qué pasó? Pues las podían detectar libremente porque el tarro estaba abierto, ¿cierto? Como lograban llegar al trozo de carne, pues simplemente ahí sí aparecían sus larvas y sus huevos, pues porque ahí era donde se estaban alimentando. Entonces decía él, sí, no es porque surja a partir del trozo de carne, sino que las mismas moscas entre ellas se reproducen y dejan allí sus huevos y sus larvas. Y de dónde provienen esas moscas es lo que hay que empezar a hablar. Y entonces se habla allí de la teoría de la biogénesis, que sería la siguiente. Y entonces la biogénesis, ¿cierto? Dice, no, vea, usted únicamente puede obtener vida a partir de seres que ya estén vivos, ¿cierto? Entonces esa vida surge a partir de seres que están vivos y que se reproducen, básicamente.
También hay otras teorías como la panspermia que dice, vea, la vida realmente es una cosa tan tremenda que ni siquiera se originó realmente en este planeta, sino que proviene, por ejemplo, del choque de meteoritos. Entonces se decía que eran unos meteoritos que traían unas esferas, que traían una concentración de agua y que finalmente dejaron en nuestro planeta y pues que allí mismo empieza a evolucionar la vida. Y la última teoría y la más aceptada es lo que se conoce como la síntesis abiótica, que dice que básicamente lo que había era una atmósfera primitiva que tenía unas concentraciones de unas cargas eléctricas que empezaron a convertirse en unos elementos importantes como el hidrógeno, el helio, el carbono, el nitrógeno, y que esos elementos son los que empiezan a interactuar para generar moléculas. Y esas moléculas entonces empiezan precisamente a interactuar entre ellas, generando así seres primitivos como las células más sencillas y que luego posteriormente van evolucionando. Y que lo primero que surgen son los individuos pues dentro de condiciones acuáticas, por ejemplo. Esta teoría, porque tiene tanta fuerza, porque hubo una simulación en el laboratorio. Entonces, directamente el señor Alexander Oparin simuló en un laboratorio las condiciones de la atmósfera primitiva y logró comprobar que esos elementos interactuaban y que generaban esas biomoléculas que hoy en día conocemos que son importantes para la vida y que se encuentran, pues, entonces en las células de los seres vivos, que la idea es poder llegar a hablar directamente de ese tema de la célula. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a teorías del origen de la vida. De tarea, para dentro de 8 días, van a resolver del módulo de la pregunta 11 a la pregunta 26. ¿Listo? Para de hoy en 8 días, de la pregunta 11 a la 26. Y similar a lo que hicimos hoy, vamos a ir leyendo cada pregunta y vamos a ir hablando acerca de su respuesta. Entonces, ¿cómo surge el oxígeno atmosférico? ¿Cuál es la creencia de que las especies permanecen idénticas desde su origen? Bueno, allí van a tener varias preguntas acerca de la vida y el origen de la vida. ¿Listo? Entonces, de tarea de la pregunta 11 a la 26 para dentro de 8 días. Y eso sería todo por hoy. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Hay de pronto alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. Listo, chao, que estén bien, buen día. Hasta luego, gracias. A ustedes de la 11 a la 26, recuerden la tarea. Chao.